Bienvenidos, clase, a su salón de clases favorito, donde todas las semanas, mira, vamos viajando por todo el país, armando ese rompecabezas histórico al que llamamos Puerto Rico. Antes de empezar, ¿verdad? Quisiera decirles que este episodio lo voy a dividir en dos partes, porque la verdad está bien largo y, ¿sabes? Yo no creo que zumbarle un episodio de 2 horas y media. Bueno, ¿sabes? Van a odiarme si hago eso. Así que para tener consideración con ustedes, vamos a dividirlo en parte 1 y parte 2. Así que hoy comenzamos con la parte 1. También, si te quieres anunciar aquí en GW5, donde se graba este maravilloso programa, recuerda que lo puedes hacer llamando al 787-221-9530, 787-221-9530, o comunícate con el gran Gaby en info@gw5.com. También muchísimas gracias a todos los que se conectan en el super chat, que siempre me comentan, que les gusta, mano. Estoy muy agradecido con ustedes. Así que, dicho esto, vamos a empezar con esta clase. Francisco, tírame el intro. Visitantes de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 73 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Clase, bienvenidos a su salón favorito aquí en GW5. Póngase cómodo, siéntese tranquilo, bébase su cerveza, o si quiere prender algo, hágalo también, porque aquí le venimos a brindar el pan de la enseñanza. Mucho me gusta decir esa mierda, Francisco. Mira, gorillo, nada, vamos a empezar con esto. Clase, bienvenidos a otro episodio aquí en su salón de clases favorito. La primera vez que visité la ciudad de los brujos fue haciendo un episodio de Catando Chinos. Linda mi sorpresa cuando llegué al pueblo y me encuentro con una de las plazas públicas que, en mi opinión personal, es de las más bellas del país. Pero entre medio de aquellos edificios elegantes y viejos, me preguntaba cuál era la historia de este lugar en donde yo estaba metido. También descubrí los quesitos más deliciosos de Puerto Rico en una panadería de nombre Cano's Bakery. Debo por obligación recordarles que mi compañera en Siempre el Lunes, Meli, nació aquí en este bello pueblo. Y es con mucho gusto que hoy en Historia con Calle les vengo a narrar la historia del pueblo de los brujos y la ciudad del Guamaní, Guayama. Al principio de la colonización en la isla, la gente se movía por las regiones cercanas al Valle de Coamo. Esto pasa debido a que era más fácil moverse por la costa. La verdad, no tenemos evidencia de cómo era el territorio de Coamo hace 500 años, pero sí sabemos que el área de Guayama fue habitada por poblaciones indígenas. Algunos historiadores que se especializan en el tema de la conquista admiten que el nombre Guayama viene de un cacique que vivió por estas tierras. El historiador Yalil Suet Vadillo, sin embargo, teorizó que estas tierras son hoy el bajo del pueblo de Patillas. El antiguo territorio de Guayama estaba más localizado en la costa este de Puerto Rico. En estas tierras había otro cacique de nombre Guamaní. El nombre se relaciona con el río que baja de las montañas de Calley y cruza por el actual pueblo de Guayama. Toda la región del actual Guayama, hasta Patillas, era zona de tráfico de indígenas. Aunque los españoles le cambiaron el nombre a casi todo, todavía conservamos nombres indígenas en el área. En 1511, Juan Ponce de León tenía indios encomendados en el área de Guamaní. En el verano de 1512, Alonso Saavedra dirige una cabalgada por las tierras del cacique Guayama
y logra capturar al jefe indio. Para 1513, el cacique fue acusado y sentenciado a morir por su participación en la quema de Caparra. El cacique Guayama murió por actos de rebeldía. En noviembre de 1515 se venden en San Germán 2 indias pertenecientes a las tierras del cacique Guayama. Estas indias pudieron escaparse y logran llegar hasta la isla de Guadalupe, pero las atrapan nuevamente varios meses más tarde. La posición costera de Guayama fue bastante activa durante la conquista. Luego de la captura de los jefes taínos de esta región, la minería y el explotar estas tierras fue fácil. Lo primero que se minaba por el área fue la sal en el territorio del cacique Abey. Luego, la región de Barranquitas, en el sector Las Minas, donde hubo un asentamiento de metales preciosos, o sea, oro. Cuando los españoles se llevaron el poquito oro en las superficies de los ríos, la economía cambia y ahora se enfoca en cultivar azúcar y la ganadería. Para 1515, un hombre llamado Baltasar de Castro tenía un asiento en el área de Guamaní hasta el territorio de Guayama. Un 5 de junio de 1528, el rey Carlos V emite una orden para que le informaran sobre estos terrenos que pedía Baltasar de Castro en los términos del cacique Guamaní o Huerta de Aguilar. O sea, el rey pedía que le comprobaran estos hechos, pero desconocemos si esto se llevó a cabo. Tampoco sabemos si es verdad que Baltasar de Castro vivía en la región en este temprano periodo. Los ciclones que azotaron la isla entre 1526 a 1530 mermaron drásticamente la población en Puerto Rico. En la travesía de Gonzalo de Oviedo por la costa sur, pasó por Guánica al río Baramaya, cruza por el río Jacaguas, pasa por los terrenos de Coamo abajo y luego por Guayama. Es en esta época que nace la fiebre del oro del Perú y esto logra el que muchos pobladores abandonaran la isla. A pesar de esto, había presencia poblacional que no estaba lejos del Valle de Coamo. Para 1537, los huracanes afectan el crecimiento poblacional y se hace una petición de repoblar la isla por parte de oficiales reales. Ya para 1541 había bastante actividad en el puerto de Guayama. Uno de los pobladores más antiguos lo fue Francisco Juancho de Luyando, quien peticionó el poblar un área de la isla. Esto fue uno de los primeros intentos de asentamiento en la región sur. Este se ubicó cerca del territorio que hoy conocemos como Patillas. Las primeras noticias que tenemos del hombre salen en 1546, donde reclama unos terrenos que eran suyos en el área mencionada. Este hombre fue un alcalde mayor, terrateniente, minero y uno de los primeros conquistadores y colonizadores de Puerto Rico. El jefe de la familia Luyando tenía su hato privado en Guayama, con decenas de habitantes. Ya para 1550 a 1560, la población se concentraba en la región sureste por el cómodo puerto del antiguo Bajo de Guayama, conocido hoy como Patillas. En 1556, el gobernador Diego de Caraza informa que los vecinos de esta área le temían a los ataques por parte de corsarios franceses que llegaban por la zona. Estos entendían que venían a quemar sus embarcaciones y hasta robárselas. Los indios caribes también llegaron a atacar el puerto. Existe un relato por parte del gobernador Caraza a España, donde narra que el 21 de octubre los caribes llegan al puerto y queman un barco pequeño. Al otro día se meten en los terrenos de la hacienda de Juan Maldonado y matan a un negro que pescaba en la boca del río Guayama. Y de ahí empiezan a quemar bohíos en los alrededores. Los testigos de estos hechos narran la misma historia de cómo 5 embarcaciones con tropas de 300 y 500 caribes quemaban los barcos y se robaban el maíz y casabe. Se llevaron el oro y hasta les quemaron la ropa. En 1567 hubo una invasión caribe en San Germán. El gobernador Francisco Bahamonde andaba en Ay Bonito cazando ganado realengo por diversión
cuando le llega la noticia. El pana se armó con los vecinos de Coamo y se fueron por toda la costa de Guayama hasta atracarlos. El gobernador llegó hasta el río Descalabrado y observó el trayecto de las canoas caribes y vio que se movían hacia las haciendas en Guayama. El gobernador, sus ayudantes y colonos de la región del río Jacagua llegaron a Guayama y sorprenden a los caribes, matando a la mayoría. Logran salvar a las mujeres y esclavos secuestrados. Los indios sobrevivientes se escapan para luego ser capturados en Patillas. Este evento se le conoció como el milagro de la mala Pascua, ya que la esposa de uno de los colonos fue golpeada y tirada en las aguas. La mujer se llamaba Mala Pascua y se perdió por 3 días hasta que apareció en buen estado físico y desnuda. La gente pensó rápido que fue cuidada por la Virgen y así se da la orden para que el capitán Juan de Zurita custodiara el puerto de Guayama. Los ataques de los caribes no cesaron durante este tiempo. Estos atacaron zonas costeras y de ríos en lugares como Juana Díaz, Coamo Abajo, lo que hoy es Santa Isabel, Abey, lo que hoy es Salinas, y Guayama. Esto nos deja saber que estas tierras eran buen sitio para establecerse, criar ganado realengo y el contrabando. Entre 1560 a 1570 se investigó a la familia de Juancho de Luyando por negocios ilícitos en los puertos de Coamo y Guayanilla. Esta zona de la isla, con todo y ataques de los corsarios y de los indios caribes, era estratégica para contrabandear. La documentación acerca del contrabando en el Valle de Guayama es abundante. En febrero de 1537, la carabela de Jerónimo de Hortal aparece anclada en el puerto de Guayama, lo que nos deja saber que estas facilidades se usaban para distintas actividades marítimas. La actividad asociada a la colonización de Venezuela y las Guayanas se financió con capital colono en Puerto Rico y Santo Domingo. La costa sur servía como base de operaciones legales e ilegales en el ir y venir al continente. A estos puertos llegaban esclavos indios de contrabando, oro, sal y muchos otros artículos. A finales del siglo, lo más que se contrabandeaba en la región fueron los esclavos africanos. Los primeros pobladores de Guayama estaban asociados a estas actividades. En 1564, Melchor Troche hace una acusación de que por el puerto de Guayama entraron visitantes sin registro. Se dice que estos visitantes eran una pareja allegada al gobernador. Troche también menciona que la ruta del contrabando por tierra desde Guayama hasta San Juan era por Calley. No todo el contrabando fue fraternal. Fueron muchas las veces que llegaron piratas y asaltantes buscando los bienes almacenados en la región. En la segunda mitad del siglo XVI, el tráfico de esclavos era la actividad económica más lucrativa en esta zona. La isla contaba con 2 ingenios de azúcar que requerían mano de obra esclava renovable a cada rato. La desaparición del indio borincano y la prohibición de traer indios de otras partes estimula la esclavitud africana como opción. Las cargas contributivas en las aduanas hacían tan caro la importación de esclavos que muchos esclavistas prefirieron traer a estos hombres por medio del contrabando. El puerto de Guayama fue una de las entradas favoritas para esta práctica. Amador González, miembro de la élite de San Juan, fue acusado de introducir esclavos de manera ilegal por el puerto de Guayama. Este era dueño de un ingenio azucarero en Bayamón y se dedicaba a la transportación comercial en 2 carabelas que le pertenecían. La acusación dice que junto a sus yernos trajeron en 1552 un cargamento de 80 africanos de manera ilegal.
El testigo Alonso Marcos dijo que en diciembre, estando por Guayama, vio como oficiales reales compraban negros y que había mucha gente allí metida. Luego se descubre que el cargamento de estos esclavos era solo una parte de la carga, ya que otros esclavos fueron repartidos en la bahía de Jobos. Otros fueron vendidos en Patillas y así llegan a San Juan. El cargamento vino con 50 varones y 19 hembras. Amador González fue convicto por el Consejo de Indias, pero al ser de alta alcurnia, solo tuvo que pagar una multa de 500 pesos, que en una vista de apelación se las rebajaron a 300 pesos. En junio de 1566 llega un barco de esclavos al puerto de Guayama sin registro o licencia alguna. La nave llega de Guinea y había sufrido daños durante la travesía. El maestre dijo que llegaron a Guayama porque se estaban hundiendo. El barco pertenecía a un sevillano llamado Gaspar de Argüijo. Este relato nos deja saber los horrores que sufrían estos hombres y mujeres que llegaban aquí en contra de su voluntad. Llegaron hombres, mujeres, niños y viejos que eran tratados como mercancía. Eran 106 en total. El maestre, de nombre Baltasar Barbosa, llegaba al puerto porque el mar casi lo mata. Pero las autoridades no eran bobas y lo acusaron de contrabando malicioso. Le confiscan la carga, el barco y todos esos esclavos fueron vendidos en subasta pública a los vecinos de San Juan. El precio promedio fue de 900 pesos por cabeza. Para 1571, Juan López de Velasco describe que en Coamo existen las aguas termales. Estas aguas son una fábula aún hoy en día, al ser relacionadas con la fuente de la juventud que tanto buscaba Ponce de León. El obispo Fray Manuel de Mercado y el obispo de Salamanca le informan al rey de España la necesidad de crear un poblado entre San Germán el Nuevo y la ciudad de Puerto Rico, y debía estar cerca de la costa. Estos alegan que más de 30 vecinos estaban muy lejos de poblado y sin iglesia, ni clérigo, ni oír misa en todo el año, y sin recibir los sacramentos como salvajes al fin que eran. La realidad, estos obispos identificaron una zona poblada que estaba libre de la doctrina cristiana. Un 20 de septiembre de 1580, el gobernador Juan de Céspedes informa que la situación en Puerto Rico es pésima. Se necesitaba fomentar la llegada de nuevos vecinos y establecer al menos 3 a 4 pueblos nuevos en la isla. Además, Guayama había sido despoblada por los ataques caribes y los vecinos que originalmente llegaron se fueron a vivir al Valle de Coamo. Los descendientes de este pequeño grupo serán los habitantes de Guayama del próximo siglo. En 1599, los habitantes de Coamo se enteran de que los ingleses se encontraban en la isla de Yautías, que son parte de las isletas sureñas. Por el interés que había en la región, se establece un puesto de seguridad en la playa del Mosquital, que sirvió como parte de los primeros pasos de la milicia territorial en el Valle de San Blas. Aunque la presencia inglesa era preocupante para los españoles, los vecinos de Coamo compartían comida, agua y tabaco con uno de los ingleses y hasta lo apodaron Jorge. La confianza entre el inglés y los vecinos llegó a un punto donde el inglés, no muy inteligente de su parte, les confiesa que tenía un tesoro y lo acompañaban 3 otros hombres. Los vecinos de Coamo mandaron pa' buen sitio aquella amistad con el inglés y junto con el alcalde Rodrigo de Fuentes y el capitán de milicia de Coamo fueron a buscar a los ingleses y su tesoro. El alcalde y el corillo llegan hasta donde estaban los ingleses y comienzan un compartir. Los ingleses cometen el error de mostrarle a los españoles dónde se escondía el tesoro. Los pobladores de Coamo se dan cuenta de lo inmenso que es y empiezan a crear un plan para sacar todo ese oro de ahí. La segunda parte del plan
era matar a los ingleses. Y la tercera era informarlo al gobierno central como si fueran ellos víctimas de estos. Comienza la acción y logran matar a 2 de los ingleses con la espada y una puñalada en el cuello. Uno de los ingleses, de nombre Thomas, logra escapar, pero en par de días lo encuentran unos esclavos y lo llevan a alguna zona de lo que hoy conocemos como Ponce. Las autoridades lo trasladan para San Juan. En cuanto a Jorge, el inglés no muy listo aquel, se quedó por Coamo y mientras los criollos buscaban su parte del tesoro, a este lo tenían divirtiéndose, lo tenían comiendo bueno. Se dice que fue envenenado por beber quibey. El quibey es una bebida a base de raíces que si no se hacía con sumo cuidado te envenenaba. En San Juan interrogaban a Thomas, que choteó todo lo ocurrido y dijo que los vecinos de Coamo y San Germán les tumbaron cadenas de oro, joyas, monedas y piedras preciosas. Esta situación causó chismes entre el gobernador y el oidor de la audiencia que andaba de visita en Puerto Rico. El oidor decía que el gobernador no quería que se examinaran las joyas custodiadas por la Real Hacienda. Los vecinos de Coamo fueron arrestados por robar joyería que era propiedad del rey y los encerraron por buen tiempo. El crimen por el que fueron acusados no incluía el asesinato de los ingleses. Matar a los enemigos de la corona española no se consideraba un crimen. Más bien, digamos que fueron arrestados por evasión contributiva. Un 3 de abril de 1656 llegan 14 esclavos de las islas de Saba a las costas de Guayama. Varios moradores de la zona encuentran a estos náufragos debido a que se encontraban en actividades relacionadas al contrabando. Estos contrabandistas habitaban cerca del puerto de Guayama y contrabandeaban productos en un puerto llamado Guamaní. En esta época y en el área de Guayama también vivía un irlandés conocido como Daniel Flores, que vivía en la casa de Juan López de Aliceda. Se dice que este irlandés fue uno de los principales residentes del área. El irlandés sirvió en la isla por 3 años hasta que lo sacan de aquí y lo envían para Sevilla, ya que la orden del Consejo de Indias al gobernador era el despoblar la isla de extranjeros. Para 1685 se reconocen los puertos del Valle de San Blas y se informa a San Juan acerca de la situación de los puertos de Coamo Abajo y Las Salinas, pero no se menciona la existencia del puerto de Guamaní y Guayama. Esto se debe a que los documentos se dañaban por el problema de humedad y de la penetración de los insectos. También muchos de estos informes se perdían. En 1705 se informa que unos esclavos mataron a un militar del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce, llamado Pedro Beltrán de los Reyes. El asesinato se da en verano en el sitio de Guayama, pero estos datos son dudosos. Ya para 1733, el Consejo de Indias aprueba la fundación del pueblo de Añasco y se da luz verde para establecer pueblos nuevos. Así nacen lugares como Manatí, La Tuna y Utuado, cosa que nos hace entender acerca del interés en el área sureste de formar una nueva población. De todos los lugares que se independizan de Coamo, el menos documentado es Guayama. Aunque se dice que fue fundada el 29 de enero de 1736, no hay fuentes que certifiquen esta fecha. Entre 1730 a 1740 hubo problemas climáticos serios en la región. Debido a una gran sequía, se afecta el suplido de carne a San Juan. Y añádele que los huracanes Santa Rosa y San Leoncio III afectaron la agricultura de la zona. Hubo temor que se formara una epidemia, ya que la población empezó a hacer pan con raíces de árboles y hierbas silvestres. Ya para febrero 10 de 1739 se obtiene un permiso para comprar artículos a una barcaza inglesa que ayudó a remediar el hambre en San Juan.
Al año siguiente nos azota el huracán San Vicente y de nuevo se fastidia el ganado y la agricultura. Estos problemas climáticos causaron que la fundación de Guayama fuera lenta. La evidencia más antigua de Guayama como pueblo se ofrece por el autor Yalil Suet Vadillo. Este indica que en 1741 le someten cargos a Juan Vázquez en San Germán por malos cumplimientos como alcalde de la Santa Hermandad. El hombre es identificado como vecino de San Antonio de la Padua de Guayama. Esta pista nos indica que Guayama pudo nacer a principios de 1740. Existe un libro de enterramientos que dice que para 1746 había un cementerio en Guayama. Los cementerios son requisito para que un pueblo fundado pueda existir. También en 1750 la región recibe la visita del obispo Antolino. Y habla muy bien de la iglesia y resalta lo decente y limpia que se ve. Esto debe ser porque la iglesia de Guayama era nueva. Un detalle curioso de Guayama es que inicialmente se estableció en lo que hoy es Patillas. Los mapas existentes entre 1750 a 1780 nos dejan saber su posición original. En 1770 se forma un pleito por terrenos y para poner contentos a los vecinos sin tierra, se les señala para que ocupen los hatos de La Puntilla, Aures, Arroyo, Machetes, Carrera, Caimital, Jobos, Palma y otros. Se designa una caballería de tierras a los soldados de la milicia de Guayama y esto certifica que Guayama estaba en la cercanía de lo que hoy llamamos Patillas. Según Cayetano Colitoste, Guayama significa el sitio grande. Se dice que el primer establecimiento de pobladores españoles es en el siglo XVI y que fue en el barrio Machete. Al colindar con el Mar Caribe, esta área se escoge para fundar el nuevo poblado. Pero, como ya les narré, los indios caribes cambiaron estos planes. Fray Íñigo Abad, personaje bastante mencionado aquí en Historia con Calle, da la mejor descripción de Guayama para los 1700. Describía la desembocadura de los ríos Candelero, Guayanés y Maunabo. El cómo la tierra cambiaba de aspecto al pasar el río Guayama, lo frondoso de sus bosques, lo hermoso que eran sus valles y la sal que se producía allí. A pesar de esta descripción bella del fray, Guayama sufría unas sequías que fastidiaban su vida cotidiana. Ya para 1776, Fajardo y Guayama eran los pueblos principales del sureste de Puerto Rico, pero en el caso de Guayama, estaba deshabitado y contaba con buena tierra y arroyos. Guayama puede darse el guille de decirle al país que es una de las ciudades de Puerto Rico mejor planificada. La forma de su centro urbano es parecida a un tablero de ajedrez y luego, en el siglo XIX, al agrandar sus calles, obtiene el aspecto que tiene hoy en día. Para 1776, de acuerdo a la ganancia poblacional, habían 385 habitantes en Guayama. El ingenio boricua siempre será de admirar, ya que las casas aquí en Guayama se fabricaban de acuerdo a la temperatura del clima y las circunstancias del país. Eran muy parecidas a las de los indios, ya que los españoles aprendieron de estos su construcción. Las casas se construían elevadas sobre vigas por la humedad y para sobrevivir las corrientes de los ríos en los meses de lluvia. André Pierre Ledru nos brinda la última descripción de Guayama del siglo XVIII. Para 1797 dice que la población era de 5.120 almas y el centro urbano contaba con 200 casas. Para finales del siglo XVIII, Guayama crece en población y en lo económico. Con la independencia de la mayoría de las colonias españolas, Puerto Rico permanece leal a la corona. Solo Cuba y Puerto Rico se quedan a merced del rey de España y sus políticas del siglo XIX.
En 1822, Guayama se convierte en el segundo lugar en la isla donde se planifican revueltas esclavas para alcanzar la independencia de la isla. Nuestro primer intento ocurre en Bayamón en 1821. En septiembre de 1822 ocurre la conspiración de esclavos de Guayama en la noche de San Miguel. Una conspiración separatista de esclavos que fueron ayudados por Luis H. Ducodray Holstein, quien estuvo por Curazao y en la costa este de los Estados Unidos preparando una expedición contra Puerto Rico. Este llega a nuestras costas y estaba aliado con Pedro Dubois, francés y residente en Dawau de Nahuabo. Estos circulan un escrito invitando a rebelarse contra el régimen español. Y qué mejor que hacérselos llegar a los mismos esclavos para poder llevar este reclamo a cabo. El alcalde de Guayama, Marcelino Cintrón, se entera del bochinche y se lo comunica al gobernador Miguel de la Torre. El alcalde explica que el objetivo era proclamar desde Guayama la República Boricua y que Ducodray Holstein era el cabecilla de la revuelta. Sin embargo, esta fue desarrollada por esclavos en algunas de las haciendas azucareras de la ciudad. El gobernador de la Torre se va para Guayama y forma un consejo de guerra donde se ordena juzgar al esclavo Juan Bautista Texidor del barrio Jobos, y este esclavo fue apresado con otros un 29 de septiembre de 1822, cuando se supone se llevara la revuelta a cabo. El objetivo de esta acción era matar a todos los blancos, pero al descubrirse la conspiración nunca se dio el objetivo ni pudieron adueñarse del país. El abogado de estos esclavos, José Colón, argumentaba que estos esclavos eran unos infelices que fueron seducidos para cometer estos delitos y que no entendían la seriedad de lo que debían llevar a cabo. Los acusados admiten haber dialogado en el camino de Algarrobo con Texidor y lo señalan como la persona que inducía a cometer estos actos contra los blancos. Texidor lo negaba, alegando que estaba borracho. Los esclavos son sentenciados a muerte y un 12 de octubre de 1822, en la Plaza de Recreo de Guayama, el regimiento de Granada los mató. Sus restos fueron dejados allí por buen rato y ya para la tarde los sepultan en el cementerio de la ciudad. Miguel de la Torre pone a Guayama en estado de alerta por temor a cualquier invasión y tramita la expulsión de todos los negros que no pudieran demostrar su identidad según la reglamentación vigente. Lo triste de todo esto es que aunque las autoridades dicen que el plan era matar a todos los blancos, la verdad, los planes de los esclavos era fugarse para Santo Domingo. Estos incidentes no le quitan la paz a los vecinos de Guayama ni los pusieron ansiosos, pero las autoridades municipales sí se preocupaban por lo que pudiera pasar por estas revueltas. La esclavitud fue algo bastante común en Guayama y es posible que desde que empezó a operar el puerto de Guayama hasta la abolición de la esclavitud se mantuvo esta práctica ininterrumpida. La vida del esclavo en Guayama fue horrible. Muchos se suicidaban, se morían por accidentes o los mataban por medios de golpiza. Como dato curioso, Yalil Suet Vadillo dice que en Guayama los esclavistas tienen calles a su nombre y los abolicionistas no. En 1848, José Antonio Vázquez redacta una de las memorias más importantes escritas de Guayama durante el siglo XIX. Este era dueño de tierras azucareras y trapiches donde se molía la caña de azúcar. Sabemos por este relato que Guayama cubría el territorio desde Aguirre hasta Arroyo. La parroquia de este pueblo fue la primera que existió entre Coamo y Humacao, pero se estima que su construcción fue de 1740 en adelante. El primer ayuntamiento de Guayama fue en 1812. La administración de Hacienda y la comandancia militar en mayo de 1826
y ya para 1848 Guayama contaba con maestros dedicados a la enseñanza primaria. Existían 2 escuelas primarias, una de varones y otra de niñas, y 2 más en Arroyo. Guayama quería educar a sus hijos, y este interés se debe a la situación económica del momento y los hacendados del área, quienes gozaban de una situación económica buena gracias a la industria azucarera. Como ya les he narrado en otros episodios, el régimen español no le interesaba educar a nadie y le delegaban esa función a la iglesia, iniciativa privada y a los municipios. En estos años, el municipio asumía esas funciones y asignaban fondos y hacían nombramientos de maestros para impartir el pan de la enseñanza. Con la Real Cédula de Gracias de 1815 empiezan a llegar muchos inmigrantes de distintas partes de Europa, tanto a Guayama como a otras partes de la isla. Ejemplo de esto son los Serrayés de Ponce. Los hijos de Juan Serrayés se quedaron por aquella zona, mientras que su patriarca se regresó a España. Para 1815, más de la mitad de la población en Guayama era extranjera, y esto fue muy importante para el desarrollo económico de la ciudad. En 1835, Puerto Rico es azotado por un fuerte huracán que arruinó el pueblo de Guayama. Sin embargo, el impacto de la tormenta fue positiva para los pobladores guayameses. Guayama pasaba por una terrible sequía y las lluvias que esta tormenta trajo ayudaron a obtener la cosecha más grande en la historia de la ciudad. Además de los muchos extranjeros, Guayama tenía relaciones comerciales con Estados Unidos entre 1841 a 1845, donde se conducían por sus puertos artículos de primera necesidad que aseguró la subsistencia del pueblo. Esta relación comercial con Estados Unidos existió desde antes que ellos se convirtieran en república independiente. El puerto de Guayama, en el barrio de Arroyo, era un enlace en la relación comercial y económica donde ambos países salían beneficiados. Para 1878, Guayama se dividía en los sectores Pueblo, Pozo Hondo, Carite, Guamaní, Caimital, Algarrobos, Machete, Jobos, Palmas y Quebradayeguas. Jobos tenía una gran cantidad de familias comparado con los demás barrios de la ciudad. Es para este año que sabemos el que Guayama ya contaba con juzgado de entrada, juez de primera instancia, promotor fiscal, 2 abogados, un anotador de hipotecas, escribanos, alguaciles y 2 procuradores. Debido a que en Guayama se atendían muchas causas legales, aquí estaba gran parte de las instituciones legales de la época en la isla. Todo pueblo nuevo busca cómo desarrollar su economía. En Guayama, desde su formación, se sabía que era tierra fértil y que producía buenos frutos. Esto a pesar de las sequías. Estas sequías afectaban los frutos sembrados, la producción ganadera y la vida económica de la región. La ganadería fue clave para la subsistencia de sus pobladores, sobre todo para mantener el contrabando con las islas del Caribe. El contrabando fue un modo de vida de mucha gente en el siglo XVIII por la falta de comercio oficial de la corona española. Al ser un pueblo costero, Guayama era un buen lugar para esta práctica sin mucho problema. La tala de árboles fue bastante importante en la región, ya que parte de la madera se utilizaba para hacer carbón y la madera buena para fabricar muebles para los ricos. A finales del siglo XVIII, la caña de azúcar no fue el producto principal de Guayama, lo fue la siembra de café. Los barrios de Carite, Guamaní y Carmen eran lugares ideales por su clima para la siembra de este producto. En el puerto de Guayama, el contrabando tenía de cliente favorito a los Estados Unidos. Estos nos intercambiaban harina y se llevaban productos agrícolas como el café y la pimienta de Tabasco.
El azúcar se empieza a desarrollar de nuevo, pero debido a falta de interés y escasez de recursos para mantener las haciendas, esto no se dio. A finales del siglo XVIII, el tabaco era de muy buena calidad hasta que dejó de serlo. Y para el 1840 comienza el acaparamiento de tierras dedicadas al cultivo del azúcar. La tala de árboles al garete y fuera de control que había causó un daño irreversible a esta tierra y no ayudaba a la formación de lluvia necesaria para la siembra. Es en este momento en nuestra historia donde la producción de caña de azúcar llega a sacar del estancamiento económico a Guayama. Entre 1825 y 1865 había más de 30 haciendas azucareras en Guayama cuyos dueños eran extranjeros. Estas haciendas fueron creciendo y de ser pequeños ingenios movidos por fuerza animal o humana, pasaron a ser movidos por vapor o viento, como en la hacienda La Esperanza. Los avances en la industria obligaban a los dueños a gastar para mejorar el grado de obtención de azúcar y miel para poder competir en los mercados internacionales. Una de sus primeras haciendas fue La Josefa y su dueño era un catalán de nombre Jacinto Texidor. Este era dueño de 570 cuerdas en las cercanías del puerto de Jobos. Esta bahía fue muy importante para mercadear su producto. Catalanes, venezolanos, franceses y criollos establecen en Jobos varias haciendas. En Caimital también se establecen la Hacienda Olimpo y la Hacienda La Tuna, que eran muy importantes ambas y controlaban entre las dos 1.730 cuerdas de terreno. Los barrios Pozo Hondo, Barrancas y Machete vieron construcciones de haciendas enormes para esta época. Muchas se fusionaron con otras unidades de mayor extensión y para inicios del siglo XX casi todas desaparecieron como productoras azucareras y se unen a la central azucarera Aguirre, que comienza a operar en 1899. Para el 1890, la situación en Guayama estaba difícil y el ayuntamiento estaba preocupado por la crisis en las haciendas, ya que esto afectaba las recaudaciones municipales para poder brindar los servicios y mantener al ayuntamiento. Muchos hacendados no tuvieron más remedio que convertir parte de sus tierras en pastos para el ganado. En los primeros años del siglo XIX, dos cosas preocupaban a los españoles: las manifestaciones del separatismo bolivariano y luego el dominicano. En la isla, las autoridades elaboraban medidas para detectar y suprimir señales que se consideraran dañinas al orden público. El perder las colonias suramericanas no le enseñó la palabra tolerancia y sabiduría a los españoles. Más bien, fueron más intolerantes, coercitivos y militares. En 1855, el presupuesto del municipio era para gastos militares en la isla y representaba 2/3 partes de todo presupuesto. Esa insistencia de ejercer vigilancia y control sobre el pueblo solo servía para enfurecer a nuestra gente. En una región como Guayama, donde en algún momento de su historia la mitad de su población era extranjera, su aplicación era muy difícil. En Guayama seguía creciendo la población esclava y las actividades clandestinas. El régimen lo único que hacía era imponer medidas de represión que solo sirvieron para marcar la historia de este pueblo de manera negativa. El régimen de la libreta fue una de esas medidas, donde querían forzar al campesino a transformarse en un peón de trabajo para los hacendados. Muchas obras públicas se construyeron con trabajo de campesinos y jornaleros que eran acusados de violaciones triviales. Los hacendados tenían falta de brazos y por medio de chanchullos se confabulan con el gobierno para convertir a los campesinos en una fuerza servil que les resolviera los problemas. Nuestros campesinos sufrieron estos abusos por más de 3 décadas. Otros abusos contra nuestra gente fueron los compontes.
el gobernador Palacios dirige a la Guardia Civil contra los liberales. En los sucesos conocidos como compontes se cometían abusos contra ciudadanos y campesinos que estaban ajenos a las contiendas políticas. El año terrible, como se le bautizó al 1887, según los historiadores. En Guayama, la maquinaria de los españoles incondicionales querían eliminar a los liberales. La Guardia Civil, que estaba compuesta de españoles, fue el instrumento de represión política utilizada para intervenir en las reuniones autonomistas. Estos sucesos y los que le siguieron a la famosa Asamblea Autonomista de Ponce consiguen el arresto de Valdoriotti de Castro, Tomás Vázquez y Rivera y Ulises Dalmau Poventud. Estos dos últimos eran ambos nativos de Guayama. Durante las guerras de independencia entre España y sus colonias en América del Sur, hubo un consulado norteamericano en Puerto Rico. Estados Unidos apoya la independencia de los nuevos estados en América Latina y empiezan a enviar emisarios a Argentina, Colombia, Chile y México. La intención era clara en cuanto a establecer lazos comerciales con las Antillas españolas. En Puerto Rico, los gobernadores tenían el título de capitán general. Esto les daba el poder en cuanto a lo militar y lo judicial en la isla. La corona les otorgaba el poder para lidiar con los diplomáticos en la isla. Judah Lord era el cónsul norteamericano en Puerto Rico en ese entonces. Este le escribía al Departamento de Estado su preocupación debido a ataques de corsarios a barcos norteamericanos en las aguas cercanas a Puerto Rico. Esto se volvió una situación caótica para el diplomático comercial en Puerto Rico. Los españoles no tomaban acción contra estos corsarios y el señor Lord se quejaba diciendo que las autoridades españolas eran un cero a la izquierda. Lord sugiere que el gobierno norteamericano hiciera un show de fuerza movilizando su fuerza naval por el área. Fueron muchas las veces que Lord viajaba a los puertos de Aguadilla y Cabo Rojo para ayudar barcos norteamericanos que eran detenidos por las autoridades de estos lugares. Lord eventualmente se hartó de trabajar en la isla. Este se va porque los españoles no reconocen su autoridad como representante de otra nación y porque un corsario español trató de matarlo por intervenir a favor de los intereses de Estados Unidos. En esta época, Estados Unidos no tenía el poder diplomático de naciones como lo eran Inglaterra o Francia. Esta joven república llevaba solo unas décadas como nación independiente y a España no le interesaba responder diplomáticamente a los intereses de esta nueva nación en el Caribe. El consulado norteamericano en Puerto Rico tuvo sus oficinas en Guayama y operaba con tan solo un hombre llamado William H. Tracy. La primera comunicación entre Guayama y Washington tiene fecha de marzo 29 de 1928, en donde llega una carta al señor Henry Clay, el secretario de Estado bajo la presidencia de John Quincy Adams. El gobierno español nunca trató a estos diplomáticos con seriedad y hasta les hacían la vida media imposible a estos hombres, ya que los veían como extranjeros. Nadie tuvo la buena idea de conseguir mejores relaciones con aquella joven nación y menos pasaba por la mente de las figuras prominentes del gobierno español que pronto vendrían aires de guerra entre estas dos naciones. Y hasta aquí, familia, llega la primera parte de la historia de Guayama. La semana que viene les voy a estar narrando lo que es su historia política, social, sus personajes pintorescos, lo que sufrieron durante la guerra hispanoamericana. Así que estate pendiente, espero que hayas disfrutado este primer episodio de la historia de este gran pueblo.
Toda esta información, por si acaso, la pude conseguir por medio de la colección puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, en su recinto de Río Piedras. Gracias siempre a los bibliotecarios que siempre me ayudan con mucha amabilidad y están bien puestos para ayudarme en este proyecto. Sin ustedes, yo no pudiera hacer esto. Así que será hasta la próxima. Francisco, llévatelo.